Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con el módulo número 2 de la asignatura Estructura Social, o conformación de la estructura social, como lo denominamos ahora. Y déjenme compartirles primero dónde estamos, ¿sí? Para estar ubicados en tiempo y espacio. Bueno, nosotros estamos trabajando en el módulo 2, consideraciones sobre la estructura social argentina, donde vamos a trabajar línea de tiempo en el sentido de lo que hablamos las clases pasadas, una visión histórica de la estructura social argentina a partir de los modelos de acumulación, con el texto de Torrado, ¿sí? Y vamos a ir concentrándonos en el modelo neoliberal aperturista en los últimos 45 años, ¿sí? Tenemos Perry Anderson, Bense Kessler, Benza, Susana Torrado y Theodor Peck y Brenner, ¿sí? Bueno, nosotros estuvimos trabajando. La primera clase, ¿se acuerdan que fue presencial? Presentamos el texto de Torrado, los modelos de acumulación. Seguimos la semana pasada, también con Torrado, y hoy vamos a finalizar lo que es la línea del tiempo y vamos a llegar al modelo aperturista con Susana Torrado. Para las semanas próximas vamos a trabajar a Perry Anderson, Theodor Peck y Brenner, que es un texto solo. Harvey está mal, me quedó de un texto que ya no vemos. Y dos textos finales, uno de Gabriela Benza y Gabriel Kessler, y uno de Benza solamente. Así que bueno, ese es el escenario en el que estamos. Con esto vamos a tener un buen análisis de las consideraciones sobre la estructura social argentina, un poco en perspectiva histórica, pero también con una carnadura en lo que es histórico, político y social argentina. ¿Sí? Bien. Bien, ahí me tilde yo. Bueno, voy a pasar a compartirles ahora otra pantalla. Bien, aquí, Torrado. Voy a ver si logro que se vea desde el principio. Bueno, un poquito recapitular lo que ya estuvimos trabajando y, y vamos a ver un poquito cómo sigue esto del texto de Torrado, que es muy importante que lo puedan leer y comprender en ese sentido. ¿Sí? Bien. Bueno, el texto de Torrado, como lo estuvimos trabajando en las clases pasadas, habla del régimen social de acumulación, régimen político de gobierno. En Argentina tenemos tres grandes modelos de acumulación, donde podemos identificar un régimen social de acumulación hegemónico, que no es el único, pero es el más importante, que son estrategias específicas de acumulación, procedimientos diversos para implementarlo, y que la acumulación capitalista entonces es un resultado de este entrelazamiento de estructuras y estrategias. ¿Sí? Una cosa es el modelo agroexportador, otra cosa es la industrialización por sustitución de importaciones, y en paralelo el régimen político de gobierno. Ya saludo a un familiar que está pasando. Régimen político de gobierno, donde ahí pueden haber distintos tipos de gobiernos según los modelos de acumulación. ¿Sí? Recuerden que nosotros veníamos trabajando la idea de estructura social como un sistema de posiciones desiguales, jerarquizadas, que se adoptan en una sociedad, en un contexto institucional preexistente a los individuos. Los individuos ya nacen en una estructura social, pero que puede ser modificada mediante la acción. Bien. Y después nosotros tuvimos los tres grandes modelos que nosotros les mencionamos: el agroexportador, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que podemos encontrar ahí el periodo justicialista y el desarrollista, y el modelo aperturista, que vincula tanto la dictadura como el periodo democrático. Bueno, un poquito paso por aquí rápido. El modelo agroexportador, bueno, fue lo que les contamos las semanas pasadas, ¿no? Exportador de productos agrícolas, importador de manufacturas, bienes de capital, había una aprobación a la inmigración europea y una universalización en la educación. Como límites, bueno, hay algo muy básico, muy importante, que un régimen de propiedad con muy poco acceso a la población migrante
que fue un determinante en la posibilidad del desarrollo agropecuario y también en el desarrollo en todo el país demográficamente, ¿no? Y un alto grado de dependencia externa al no industrializarse y depender de los precios internacionales de los productos. Entonces, digamos, hubo un importante, entre 1869 a 1914, una expansión de sectores medios vinculados a servicios, a trabajos vinculados a la exportación, ¿sí? Una movilidad social ascendente para estos grupos, ¿sí? No para todos, ¿sí? Y una gran, entonces, diferencia regional con otras partes del país donde no pudieron asimilar estas posibilidades de desarrollo económico y social, ¿sí? Esto derivó en desigualdades y conflictividad social. Esto estuvimos trabajando también, aquí tiene imágenes de todos estos castillos y casi castillos, ¿no? En realidad leía un autor, pero bueno, que claramente hablan de ricos y pobres, muy poca clase media, salvo en la ciudad de Buenos Aires, algunos sectores urbanos más, ¿sí? Un país que fue creciendo así, ¿no? Con una gran desigualdad social que obviamente derivó en conflictividad social. Imagínense que además no existían todas las regulaciones del trabajo como lo hablamos anteriormente. Aquí también, por ejemplo, está la huelga de los conventillos, de quienes alquilaban conventillos y de una forma muy precaria, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, que esto es una marcha también de las escobas, que pedían precios justos, bueno, la calidad en la que vivían, ¿no? Acuérdense que vivían en un gran hacinamiento, había muy pocas políticas de vivienda, de acceso al suelo, de acceso a la vivienda, bueno, y una gran represión que se empieza a instalar también como parte de la élite gobernante. Bueno, esto ya lo hice más rápido porque esto ya lo desarrollamos. Posteriormente tenemos el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en este periodo que duró alrededor de 45 años. Tenemos, digamos, dos etapas, ¿no? La justicialista y la desarrollista, que es un crecimiento de actividades no agropecuarias, sino de fuerte industrialización en un contexto mundial, ¿sí? Vinculado con el cierre de la economía, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, que inaugura una nueva fase mundial, ¿no? Donde acá tenemos una migración del campo a la ciudad, se llama, porque en las grandes ciudades se radican las empresas, las fábricas, que requieren mucha mano de obra, entonces muchos trabajadores migran del norte de Argentina, por ejemplo, hacia la zona central donde están radicadas estas fábricas, y todo el proceso de urbanización de la década del 40, el 50, el 60. Tenemos, digamos, un Estado que institucionaliza el trabajo a partir de paritarias, a partir de toda una serie de reconocimientos que envolvían la idea del salario, pero que además reconocía derechos a vacaciones, a bueno, todo el sistema de seguridad social, el sistema de salud, ¿sí? Eso hace que, bueno, que haya una serie de movilidades sociales ascendentes muy importantes, un aumento en la esperanza de vida, un cambio en las formas de enfermarse y de morir, ya no por infecciones o enfermedades más evitables, sino empiezan ya las cuestiones más cardíacas, digamos, que habla, bueno, de un desarrollo ulterior y un avance importante en la expectativa de vida, con la esperanza de vida al nacer. La gente empieza a morir y a fallecer mucho más, de mucha más edad, y eso habla también de mejores condiciones de vida, de mejor acceso a los alimentos, ¿sí? Etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que decía, ¿no? Hay una movilidad social ascendente eh, y un fuerte poder adquisitivo del salario, el poder de compra, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto, digamos, es un proceso interesante. Bueno, está un ejemplo acá, en el 47 se aprueba el voto femenino, ¿sí? Algo que estaba restringido hasta ese momento. Aquí tienen, digamos, toda la información de cómo fue un proceso que no fue de un día para otro, sino un proceso de casi 50 años, ¿sí? Pero que se consagra en esta época. Y en el periodo desarrollista la diferencia es que hay una apuesta por una industrialización ya de bienes intermedios, ya
de un desarrollo más de una industria no tanto pensado en bienes de consumo popular, sino ya en una industria en lo que se llama más una industria pesada, petroquímica, ¿sí? Y donde incorporan y se incorporan también en un contexto mundial que estaba modificándose todo un capitalismo transnacional, ¿sí? Esto, bueno, en un periodo también muy turbulento en términos políticos, recuerden ustedes, que ya lo han visto en otras asignaturas, como es el tema de, bueno, con el peronismo proscripto y un periodo entre democracias y dictaduras, entre el golpe a Perón en el 55 hasta el 76, ¿sí? Entonces, digamos, es un periodo políticamente muy turbulento, pero que sostenía la industria como el principal motor de desarrollo de la Argentina, ¿sí? Por eso está dentro del modelo de sustitución de importaciones, ¿sí? Hay un fuerte aquí avance en todo lo que es la industria petrolera, y lo que va marcando también que empiece a haber una serie de beneficios para cierto grupo de trabajadores en detrimento de otros, ¿no? Pero bueno, había una gran fuerza en todo lo que es la industria siempre, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de los sindicatos, también se empieza a fragmentar cierta parte del estado de bienestar cuando se crea la gestión de las obras sociales en detrimento de un solo sistema público de salud. Ahí se empieza a fragmentar el sistema de salud. También se da origen a la educación privada, que no existía en la Argentina. Que un único sistema educativo público pasa también a fragmentarse en una educación también confesional, religiosa, privada, y esto va a ir dando cuenta de una heterogeneidad que empieza a desarrollarse en la Argentina. Entonces, digamos, tenemos una clase media autónoma que crece poco, una clase media pero asalariada que se expande rápidamente. En términos absolutos hay menos trabajadores en la industria, pero aumenta el trabajo autónomo de la clase obrera. Hay un poquito de trabajo no registrado, todavía no es el escenario que tenemos hoy en día, ¿sí? Y una movilidad social en términos globales ascendente relativa, mejoramiento de la clase alta y los segmentos superiores de la clase media, ¿sí? Eh, bueno, esas son, digamos, algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, es lo que muchos autores hablan del empate hegemónico, ¿no? Durante muchos años, bueno, había una crisis que no se podía superar entre la tensión entre el capital y el trabajo, ¿sí? Ninguno podía vetar o lograr consagrar los proyectos o políticas que querían imponerse. Seguían las conflictividades sociales, imagínense que estamos en un mundo ya con la revolución cubana, con todos movimientos latinoamericanos muy importantes, ¿sí? Con una clase obrera organizada muy importante, muy relevante, ¿sí? Y que, bueno, empiezan a verse muchas fricciones, sobre todo frente a gobiernos dictatoriales como el de Onganía. Imagínense que todavía teníamos al peronismo proscripto, que va a derivar, digamos, bueno, en que termine la proscripción al peronismo, que haya elecciones, con el triunfo de Cámpora, luego la asunción y el triunfo de Perón. Perón fallece en el 74. Y ya empiezan a verse unas crisis importantes a nivel internacional, como es la crisis del petróleo, que el petróleo empieza a tener mucha fluctuación porque los países árabes descubren petróleo, entonces la disponibilidad de petróleo en el mundo se modifica tanto que se modifican mucho los precios. Y Argentina, que era un país productor de petróleo, ve de forma muy golpeada el impacto en las cuentas fiscales. A eso se suma que la crisis del industrialismo llega también a un límite muy, muy grande que hace que ya también haya ese periodo y la cuestión de la inflación, ¿no? Algo que nosotros tenemos en la actualidad, pero que también cuenta con bastantes años, ¿no? En la Argentina. Sí, entonces, entre el plano internacional y el nacional hay un último periodo de crisis importante entre el estado de bienestar y el modelo ICI, de industrialización por sustitución de importaciones, que van a dar marco a lo que pasa posteriormente. Y esto es, digamos, lo que es importante que empecemos a analizar.
Se llama modelo aperturista porque es un modelo en la dictadura donde se abren las importaciones, se deja de proteger la industria nacional. Y hay un fuerte proceso de desindustrialización en la Argentina. ¿Sí? Entonces acá hay una alianza cívica, militar y eclesial que logran una dictadura militar, que la oligarquía tradicional, ciertos estamentos militares, medios de comunicación, capitales concentrados, ¿sí? Partidos liberales, bueno, empiezan a alinear no solo un proceso de represión, como lo conocemos, sino también un proceso económico que va en contra de los procesos de industrialización. Empieza lo que se llama la apertura de la economía, aprovechando el disciplinamiento social y político encarnado por la represión, ¿sí? En un contexto donde ya las fuerzas armadas, grupos irregulares, de revolucionarios, ya antes de la dictadura militar habían sido diezmados. Bueno, con ese planteo se avanzó y mucho en una represión brutal, feroz, como tal cual la conocemos, con una política económica que fue, bueno, darle poder y sacar regulación, que es lo que hacía el Estado de Bienestar, o el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, dejar de regular la economía, ¿sí? Y dejarle libertad de acción a muchas instituciones, por ejemplo, los bancos, ¿no? Esto no impidió que haya inflación, sí, lo que para nosotros fue una novedad, o una nueva novedad, porque la historia de la deuda externa en la Argentina tiene 200 años, pero hay un fuerte proceso de endeudamiento, de toma de deuda internacional, tanto de privados como de públicos, que nos va a generar que en 1982 tengamos una crisis de la deuda, ¿no? Aquí tienen, nosotros esto lo vamos a ver con Perry Anderson, pero Milton Friedman, Hayek y la Escuela de Chicago son los autores, digamos, teóricos del neoliberalismo, ¿sí? Donde ellos plantean esto, ¿no? Que, bueno, lo dice Anderson, que para este periodo había que la desigualdad es un valor positivo, ¿sí? El igualitarismo, generar igualdad, destruía la libertad de los ciudadanos. Fíjense que hay algunos proyectos políticos que en este momento hablan de libertad. La igualdad genera esto, ¿no? Destruye la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia. Entonces hay que romper esos canales o diques de contención y que la competencia triunfe el que más se lo merece, ¿no? ¿Qué impacto esto tuvo? Bueno, empieza a haber una tasa de desocupación, ¿sí? Se reduce la oferta de mano de obra por el efecto inmigratorio, se desacelera el empleo industrial, se expande el cuentapropismo, que el cuentapropismo también es un síntoma de que al no generarse las condiciones de que te tomen como trabajador, vos trabajás por cuenta propia. Es también algo parecido a un espejo a lo que ahora hablamos del emprendedorismo, ¿no? Disminuyen los salarios registrados, aumentan los no registrados, ¿sí? Y del sector industrial se pasa al sector servicios y a la construcción, ¿sí? Aumenta la desigualdad. Esto ya lo vieron en la primera semana cuando tuvimos la Semana de la Memoria, con el texto de Artemio López. Fíjense en la estructura de ingresos aquí, como los ricos ahora son muy pequeños, muy pocos, ¿no? La clase media se dispara, aumentan los más pobres y los indigentes, y la clase media se parte mucho entre clase media alta y media baja, ¿sí? Entonces un proceso bien de desigualdad social, que era un objetivo buscado por este proyecto económico. Bueno, este es un chiste de Quino, es un chiste entre comillas, sobre cómo la clase media empieza a caer, ¿no? Y acá los sectores populares que le empiezan a decir no vengan porque no se mezclen con nosotros porque cada vez somos más acá, y bueno, qué manía estos de la clase media de bajar así, ¿no? Y bueno, fue una realidad de todas estas décadas de modelo aperturista neoliberal. En democracia, ya en el gobierno de Alfonsín y luego de Menem, sigue habiendo una apertura en la economía. Hay privatización en los 90 con el gobierno menemista, pero a partir de que en el 88 hay un consenso que se llama de Washington, donde se da este proceso, ¿no? De privatizaciones, de regulación del mercado y de capitales, ¿sí?
y se pasa de una sociedad estadocéntrica a una sociedad mediada por el mercado. Esto va a tener una crisis fuertísima en el 2001, cuando fue la crisis del 2001, ya se cumplieron 20 años, con una pobreza superando el 50%, pero además una desocupación que superaba el 25%. ¿Sí? Lo que generó, bueno, la caída del gobierno de la Rúa y lo que todos conocemos como ya un modelo económico que no da para más. Entonces, en los 80 podemos decir que si hay una pérdida abrupta del poder adquisitivo de los salarios, en los 90 se asocia al desempleo. En los 80 no había tantos problemas de desempleo, sino de inflación. En los 90 la inflación deja de ser un problema, entre comillas, pero el efecto pasa por la desocupación. ¿Sí? Y después de 2001 y después la salida de la convertibilidad fue un escenario de entre desocupación e inflación. ¿Sí? La movilidad social fue prácticamente descendente, salvo los sectores más concentrados de la economía. ¿Sí? Y es un proceso de empobrecimiento total de la población. Esto es un fin del estado del bienestar, de la estrategia de acumulación por industrialización. Hay una renta financiera, una apertura de la economía que no protege más la industria. ¿Sí? Bueno, esto y acompañado por una feroz represión y una transformación drástica de la estructura social argentina. Entonces tenemos una homogeneización por arriba en el sentido de que los sectores más acaudalados son pocos y todos muy parecidos, una heterogeneización de los sectores populares porque la clase media baja, ¿sí? Un fuerte proceso de desindustrialización y nuevas formas de contratación y de empleo que se van a ir generando. Bien. Que ahora... Exactamente. Bueno, entonces, recapitulando, ahí tenemos lo que en palabras de Torrado habla de cómo nos hicimos, tuvimos una etapa compleja donde supimos tener unos buenos indicadores sociales de bienestar social con los problemas clásicos de lo que es vivir en el capitalismo, ¿no? Y la desigualdad, pero que claramente en estos últimos 45 años, sobre todo en el periodo entre 1976 y 2001, fue un proceso altamente excluyente, fragmentador de la homogeneidad social que supo generarse, una fuerte transformación en el mundo del trabajo, donde se vio perjudicado claramente el trabajador, con el poder adquisitivo del salario, con las formas de contratación, ¿sí? Y que esto va dando cuenta del paso de la industria y el trabajo a la financiarización de la economía. En términos concretos, ya hoy en día se genera valor no por generar trabajo o por trabajar, sino se puede generar valor sin generar trabajo. Y eso para las sociedades es bastante complejo. Ayer fue el Día del Trabajador, curiosamente algunos sectores hablan de Día del Trabajo, no del Trabajador. El día es del trabajador. Y eso es, digamos, la agenda que tenemos que tener concreto, ¿no? Siempre. La situación de los trabajadores a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso es un buen signo para analizar los procesos económicos y pensar siempre en la cuestión de las personas, como todos nosotros, que debemos vender nuestra fuerza de trabajo para proyectarnos, para subsistir y para avanzar y obviamente apostar a una movilidad social ascendente que obviamente depende de cuestiones que podamos hacer en el plano individual, pero que siempre van a tener un correlato con procesos macro sociales, ¿no? Estructurales, políticas económicas en general, rol del Estado, etc. ¿Sí? Bueno, las próximas semanas entonces vamos a concentrarnos y desarrollar fuertemente el modelo neoliberal. Vamos a trabajar más teóricamente qué quiere decir neoliberalismo, por qué aperturismo, vamos a dar claves con eso, el impacto que eso tiene en el neoliberalismo y luego vamos a trabajar qué pasó en la Argentina a partir de Vence y de Kessler, cuál es el saldo que podemos pensar en la Argentina en términos de estructura social contemporánea, o sea, en los últimos años. Bueno, que sigan bien y nos estamos viendo.